Cuando encontraron los restos humanos en medio de la carretera en Lagunas de Zempoala, nadie se imaginó que se trataba de un importante comerciante estadounidense. Esta es la historia del asesinato de Jack Riddick. A temprana hora, apenas asomaban los primeros rayos del sol, el pastorcito Cirilo Canseco se disponía a iniciar sus labores en el campo con sus ovejas. Nunca se imaginó que, durante la jornada, su mirada quedaría clavada terroríficamente ante una macabra escena: el esqueleto incompleto de un individuo entre arbustos y cerca del fondo de una barranca. El diarista de la prensa, Juan Nieto Martínez, así lo detalló en su nota del 2 de marzo de 1962. Diseminadas a corta distancia se encontraban las ropas y los zapatos de buena calidad y de procedencia extranjera. Solo el cinturón es obra de talabarteros mexicanos. El pequeño Cirilo corrió a toda prisa y, aterrorizado, le contó a su mamá lo que había visto. Al notarlo, abstraído después de ver a un muerto carcomido, sin pensarlo, acudió junto con Cirilo ante las autoridades para contarles lo que había pasado. Se dio la información de que el cinturón, obra de talabarteros mexicanos, tenía las iniciales JLR, que posteriormente se comprobó que correspondían al nombre del norteamericano asesinado Jack L. Riddick, acaudalado hombre de negocios de entre 50 y 55 años. El cuerpo estaba completamente desnudo y presentaba una perforación producida por un proyectil de arma de fuego en el omóplato izquierdo, así como la fractura de la segunda costilla del mismo lado. Se apreció que faltaban los huesos de manos y pies, quizás devorados por aves de rapiña o fauna silvestre hambrienta, aunque no se descartó la probabilidad de que sus ejecutores lo habían mutilado para evitar que la policía pudiera identificarlo. No obstante, que resultara absurda la hipótesis, ya que el cinturón se había convertido en pieza clave. Otra observación respecto al hallazgo del cadáver fue que en el saco que vestía se advertían 2 orificios causados por proyectiles de arma de fuego. Los datos ciegos que pudo recabar el reportero de la prensa fueron estos. El cadáver medía 1,80 de estatura y se advertía que la víctima era de complexión robusta y pelo entrecano. Todas las características hacían presumir que era de origen estadounidense. Como se mencionó previamente con la hipótesis, el cuerpo se encontró desnudo y las ropas regadas cerca del esqueleto, lo cual era indicio de que los homicidas arrojaron a Riddick sin vestimenta y luego tiraron su atuendo, con la intención de quitarle cualquier documento que pudiera ayudar a una inmediata identificación cuando se descubriera el crimen. También entre las hierbas se halló un tubo de ungüento de una marca de aquel entonces denominada Paso, que se usaba para curar las almorranas. En síntesis, Riddick había sido asesinado primero, luego desnudado y diseminado sus ropas y el cadáver, sin haber indicios de las extremidades faltantes. Durante las investigaciones, el campesino Antonio Carrillo señaló a las autoridades lo siguiente. Hace como 15 días, entre las 12 de la noche y la 1 de la mañana, andaban por el monte recogiendo leña, cuando a medio kilómetro de distancia escuchó varias detonaciones. Llevado por la curiosidad, bajó un poco y al ver a lo lejos un automóvil negro estacionado que abordaban 3 individuos y enseguida se alejaban de ahí. El lamentable hecho tuvo lugar en la carretera de Huitzilac a las Lagunas de Zempoala, el jueves 1 de marzo de 1962, y tan solo un día después quedó identificado el cadáver del extranjero, que fue descubierto con 3 balazos en la espalda. Para la policía, ese crimen era obra de gatilleros profesionales y se parecía mucho al caso del también norteamericano Louis Vidal, asesinado por instrucciones de Joel David Kaplan, multimillonario norteamericano, que posteriormente protagonizó la fuga del siglo al escapar en helicóptero de la prisión de Santa Marta, Acatitla. Jack recibió los disparos con 2 pistolas, una de calibre 38 y la otra una Super 380, según comprobaron los investigadores al encontrar los casquillos quemados de las 2 armas.
La prensa informó que lo único que los investigadores detallaron fue que el extranjero había llegado a México por avión, procedente de Atlanta, Georgia, el 16 de febrero de 1962. Era gerente de ventas de la compañía Lee Rubber and Tire Corporation, y se ignoraba si su viaje a nuestro país obedeció a tratar negocios relacionados con la empresa que representaba. Al llegar a la capital, Jack se hospedó en el Hotel del Prado. En la administración dijeron que Riddick les pidió que le consiguieran un pasaje de American Airlines para trasladarse a la ciudad de Houston, Texas, el día 19. Se hizo saber que el mismo Riddick tomó sus 2 maletas, liquidó el importe del alojamiento, abandonó el hotel y sus pasos se perdieron, pues se comprobó que no llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para abordar su avión. Los agentes se plantearon un par de cuestiones. ¿Qué le había sucedido en el trayecto del hotel al aeropuerto? Y si habría sido víctima de alguna extorsión que le costó la vida. Los gatilleros profesionales ya lo esperaban en algún lugar. No sabían en qué clase de negocios estaba inmiscuido y si se reunía con personas de extrañas costumbres. O si los asesinos conocían el itinerario de Jack y por qué no se deshicieron de las ropas para evitar su plena identificación. El 7 de enero de 1962 salió de Estados Unidos y le dijo a sus familiares que haría un recorrido por diferentes ciudades de la Unión Americana. Volvió un tiempo a Hong Kong, a México, entró por Nuevo Laredo y se dirigió a Monterrey, donde permaneció varios días. Se supo después que el gerente de viajes encaminó sus pasos al puerto de Mazatlán. En el Distrito Federal, Riddick dejó ver que traía muchos dólares consigo. Además, se le vio utilizar un costoso equipo de material fotográfico. Se desconocía a qué actividades se había dedicado. El norteamericano dialogó por teléfono con una amiga suya de nombre Helen, quien radicaba en Houston. Ella comentó después que lo esperaba el 19 de febrero. Los agentes secretos mexicanos comentaron que Jack había sido despojado de 20,000 pesos, producto de un cheque enviado por su secretaria desde Estados Unidos. Más tarde se confirmó que uno de los asesinos suplantó la personalidad de Riddick para cobrar el documento y apoderarse del equipaje de la víctima. Por otra parte, Sam B. Riddick, hermano de Jack, llegó a México acompañado de un agente de narcóticos norteamericano. Sam proporcionó datos intrascendentes a la policía. No se sabía si el agente norteamericano de narcóticos, quien aparecía siempre de sombrero, vino por ser amigo de Sam Riddick o porque la muerte de Jack estaba relacionada con el tráfico de drogas. Sam no pudo aportar más datos que los personales, ya que desconocía a fondo las actividades a las que se dedicaba su hermano. Pero pensaba que al reconocer el cadáver podría decir un poco más. Lamentablemente, no sabía que lo que quedaba de su hermano eran huesos y polvo. Aún así, Sam Riddick hizo saber a los investigadores que su hermano, cuando estuvo en Hong Kong, compró 2 trajes. Uno se lo había visto puesto, pero el que tenía ante su vista no lo conocía. Cuando le fue mostrado el cinturón labrado con las iniciales de JLR, indicó que esa prenda Jack la había comprado en Texas hacía varios meses. Los zapatos y el puente removible de la dentadura del desaparecido también fueron reconocidos inmediatamente. Se le mostró el examen químico hecho a las manchas de sangre encontradas en las ropas e hizo saber que él tenía el mismo tipo de sangre que su hermano. Mientras se asentaba en el acta respectiva que los 2 norteamericanos reconocían, sin lugar a dudas, las ropas encontradas junto al cuerpo en el camino a las lagunas de Zempoala, como las que llevaba el agente de ventas Jack Riddick, los agentes comentaban que los asesinos del extranjero se llevaron un botín de 20,000 pesos. El mismo delincuente que se había hecho pasar por Riddick se hospedó en el Hotel Alameda, donde convivió con el pianista internacional Chuy Reyes. Cabe mencionar que gustaba de mirar fotografías de hombres desnudos, según consta en los informes que aportó la policía respecto al caso, como si tal hecho representara algo de importancia. Una rubia que acompañaba a los sospechosos fue detenida por el servicio secreto. Dijo llamarse Berta Godínez.
conoció a los individuos y los acompañó a tomar una copa. Uno de ellos se enamoró de ella, incluso le pidió que se casara con él. El músico Federico Guzmán también proporcionó datos sobre los presuntos responsables del crimen, uno de los cuales pedía seguido que le tocasen al piano una melodía que le traía gratos recuerdos. Mientras tanto, la policía norteamericana dio a conocer que uno de los presuntos criminales podría ser James Morrissey, fichado el 27 de diciembre de 1957. El otro era Humberto Icaza, también conocido como James Corrigan, quien abandonó México el 23 de febrero de 1962 por la aduana de Matamoros, Tamaulipas. A través de la Embajada de Estados Unidos en México, se dijo que James Morrissey había sido anteriormente recluido en un sanatorio para enfermos mentales y acusado de robo y alteración del orden público. Morrissey tenía 44 años de edad, prestó servicios como administrador de diversos hoteles. En una ocasión, atentó contra su vida. Era afecto al alcohol en gran escala y a los enervantes. James Corrigan se había hecho pasar como capitán de la Fuerza Aérea Norteamericana. Cuando el acaudalado gerente de ventas llegó a su hotel, ya lo esperaban los dos compatriotas suyos para robarle cuanto dinero pudieran. La pareja de homicidas habría cometido el crimen y luego, posiblemente, falsificó la firma de Jack Riddick para cobrar un cheque por $1,500. Por la noche del 20 de febrero, fueron los criminales al bar Diligencias en el Hotel Luma de la colonia Roma. Depositaron dinero en la caja de valores y lo usaron para divertirse. Entonces, encontraron a Berta Godínez y la convencieron para que los acompañara a comprar alcohol. Los zampones pidieron al pianista que interpretara la melodía Jack. En el departamento del pianista, quien inicialmente fingía no conocer a los presuntos homicidas, estos fumaron marihuana. Morrissey abandonó la Ciudad de México con rapidez, igual que su amigo Corrigan. Para los agentes policíacos, el extranjero había sido asesinado por la tarde del mismo día, 19 de febrero de 1962. Los homicidas conocían perfectamente aquel solitario lugar y era por ello que, sin pensarlo mucho, se trasladaron hacia allá para acabar con la vida del millonario. En principio, debido a que el cuerpo fue destruido por animales, no se pudo comprobar con exactitud cuántos impactos de bala recibió, aunque se calcularon por el número de agujeros de tiros que presentaba el saco del muerto. Lo que no se explicaban los investigadores es a qué se debió que los homicidas, después de disparar sus armas contra el extranjero, lo hubiesen despojado de sus ropas, dejándole únicamente la camiseta. Los calzones y los calcetines aparecieron a varios metros de distancia del lugar de donde se encontró el cuerpo. Pero ahí saltaba a la vista, se decía, lo que bien podía ser una simple coincidencia. En el caso del norteamericano Luis Vidal, los autores de ese crimen lo perpetraron más o menos en las mismas circunstancias. Las ropas fueron encontradas en el cantil. En ellas se dejaba también un indicio para que la identificación del desaparecido y días después fue descubierto su cadáver, enterrado a varios kilómetros de distancia del sitio en donde los homicidas arrojaron las prendas. Entre estos evidentes ajustes de datos, los investigadores se preguntaban, ¿la muerte de Jack Riddick tiene relación con la de Vidal? Estaba operando en México una banda de asesinos internacionales. En México seguían los interrogatorios del filarmónico Alberto Federico Guzmán y la señora Berta Godínez. Ellos no sabían por qué alguien tuvo que solicitar un boleto de avión que finalmente no utilizó. El músico comentó que conocía a Jack Riddick hacía bastante tiempo, que era un individuo que llegaba al Follies Burlesque casi siempre en estado de ebriedad, aunque Sam Riddick dijo que su hermano no tomaba alcohol y que la fotografía que le mostraba a la policía, la de Morrissey, no correspondía al norteamericano. Es decir, que el hombre que se hacía pasar como Riddick era Morrissey, acusado en Estados Unidos por robo y otros delitos.
En resumen, los dos presuntos criminales, el sonriente Corrigan y el viejo Morrissey, no fueron castigados nunca, al parecer. Y el crimen de Riddick pasó al archivo de los asuntos no solucionados en México.